Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar con esta pequeña clase que va a servir tanto de repaso como para revisar algunos conceptos que quedaron pendientes esta semana sobre el tema de atención. Vamos a dar inicio con ella. Para repasar, definamos la atención como la capacidad para poder discriminar la información relevante del medio ambiente, es decir, la información que es importante la vamos a poder separar de la que no es importante. Y eso tiene varias implicaciones. Vamos a tomar un caso que más adelante vamos a explicar. En este ejemplo, te pido por favor que veas a este rostro y que observes con atención sus principales rasgos. Bueno, si pudiera poner una pequeña cámara de seguimiento ocular para determinar qué rasgos fueron los que vistes, sería o se vería algo como esto. Es decir, estas líneas lo que representan serían los movimientos oculares que fueron siguiendo las características principales del retrato. Como se puede observar, muchas líneas son prácticamente rectas. Estas rectas hacen alusión a lo que sería lo que llamamos el movimiento sacádico, que son los movimientos rápidos de los ojos, y que gracias a este tipo de movimientos podemos hacer una retención de información sensorial, como en este caso a través de la visión. Más adelante vamos a revisar en qué consisten esa atención a través del movimiento sacádico. Pero bueno, vamos a avanzar recordando lo que son los estados cerebrales normales, que son básicamente tres: los estados en que podemos comportarnos, que sería la vigilia, el dormir y el soñar. Sin embargo, pues también vamos a tener estados alterados, como pues obviamente la muerte cerebral, el estado de coma, el estupor o la desorientación, que eso nos va a ir dando diferentes niveles de vigilia, o ya en un momento dado un estado en donde no podemos responder a estímulos del ambiente. Y esto implica que el primer requisito que necesitamos para poner atención pues es estar en vigilia. Es decir, no vamos a poder poner atención de manera eficiente si estamos dormidos y mucho menos soñando. Ahora bien, para recordar la escala de coma de Glasgow, esta escala que se usa comúnmente para analizar el grado de lo que sería el estado atentivo, pues se divide en tres rubros, lo que implicaría los ojos abiertos, la función motora y la habilidad verbal, con sus diferentes niveles junto con los puntajes, que en un total máximo sumarían 15 puntos. Bueno, repasemos también lo que sería el bloqueo del ritmo alfa de Sokolov, en donde pues bueno, básicamente él pone un estímulo a una serie de personas, supongamos aquí a 1500 Hz, lo cual significaría un tono intermedio, ni muy agudo ni muy grave, y después de un rato pues la gente se habitúa, es decir, ya deja de procesar la información. Su cerebro ya no atiende a ese estímulo. Su sistema sensorial lo sigue recibiendo, pero el sistema del cerebro pues ya no lo procesa. Y conforme se va aumentando o disminuyendo la frecuencia, es decir, si se va haciendo más agudo, más grave, pues vamos a tener, por así llamarlo, un despertar. Es decir, vuelve a presentarse el ritmo beta, que implica que está procesando su información en la corteza. Bueno, aquí se describe entonces con este bloqueo del ritmo alfa dos fenómenos muy distintos, aunque parecerían iguales, pero no lo son. El primero es el fenómeno de la adaptación, que este es un fenómeno de receptores, es un fenómeno periférico, donde pues si se está en contacto con una demasiada estimulación ambiental, pues simplemente los receptores se fatigan, dejan de mandar información y bueno, pues por así decirlo, el cerebro ya no la procesará. Por el otro lado, lo que sería la habituación, pues esto más bien corresponde a un fenómeno neural donde la corteza ya no procesa la información del ambiente. Y aquí en ese proceso lo que va a empezar a suceder
es que aunque los receptores sí envían la información sensorial, la corteza ya no los procesa. Un ejemplo sencillo de esto es, por ejemplo, una persona que está expuesta al ruido, por ejemplo, de la calle, o por ejemplo dentro de una fiesta, pues obviamente hay ruido. Y bueno, llega un momento en donde simplemente su cerebro ignora esos ruidos. Como son ruidos constantes, son ruidos que están ahí permanentemente, pues simplemente para el cerebro pues ya son cosas irrelevantes, ¿sí? Ahora, con esto se puede, digámoslo así, describir lo que ya llamamos un reflejo de orientación. El primero en hacer esta descripción a nivel sensorial fue precisamente Ivan Pavlov, aunque Sokolov lo retoma para explicarlo. Y básicamente es lo que llamaríamos la respuesta de alertamiento. Es decir, ¿qué es el reflejo de orientación? Que cuando, por ejemplo, aparece un estímulo novedoso en el ambiente, un ruido, un olor característico, pero que no estaba antes, eso va a provocar que nuestra conducta cambie. Es decir, va a provocar que nos orientemos hacia el estímulo novedoso para provocar un cambio en la conducta. Básicamente eso es lo que implica el reflejo de orientación. Y básicamente se describe como el reflejo de orientación generalizado, que básicamente se da cuando nos encontramos en ritmo alfa, es decir, cuando estamos habituados a un estímulo, estamos en ritmo alfa, pero cuando aparece un estímulo novedoso, este ritmo alfa se bloquea y aparece entonces ritmo beta, y eso significa que nuestro cerebro vuelve a procesar información. Sin embargo, además de eso, el reflejo de orientación generalizado conlleva pues que la respiración o el latido del corazón se enlentezca, también el flujo sanguíneo cefálico se incrementa, es decir, el flujo sanguíneo hacia la cabeza se incrementa, y también hay un menor riego de sangre hacia las extremidades, o por ejemplo también se da la dilatación pupilar, etcétera. Es decir, hay una serie de respuestas fisiológicas que se van a modificar en base a los estímulos novedosos. Ahora bien, lo que implica el reflejo de orientación localizado ocurre cuando ya no hay bloqueo de ritmo alfa y aun cuando el estímulo está presente. Es decir, se da el proceso de habituación, es decir, el estímulo ya es irrelevante para nosotros. No hay bloqueo del ritmo alfa excepto en la corteza de la modalidad sensorial del estímulo, por ejemplo, visual, auditivo, táctil. Para poner un caso, para poner un ejemplo, nosotros podemos estar en medio de una fiesta, en medio de un antro, pero estamos platicando con una persona en particular. Es decir, todo lo que está alrededor, todo el ruido, va a pasar como un proceso de habituación, simplemente nuestro cerebro lo ignora y solamente vamos a poner atención en el estímulo que a nosotros nos interesa. En este caso, estar platicando con una persona, por ejemplo. Es por eso que podemos hacer este llamado efecto cóctel. Es decir, vamos a discriminar los estímulos del ambiente para quedarnos solamente con un estímulo en particular. Eso es lo que sería el reflejo de orientación localizado. Ahora, avanzando acerca de los mecanismos neurofisiológicos, las bases neurofisiológicas de la atención, bueno, pues vamos a empezar con Bremer, quien por ahí de la década de los 20 y de los 30 realiza un experimento en donde hace cortes a nivel del tallo cerebral en gatos. Hace, por ejemplo, un corte medular, que es a este nivel, en donde no observa ninguna clase de alteración. Es decir, los ciclos de sueño-vigilia del gato se mantienen constantes. Hace el corte que llama corte medio colicular, que es a nivel del puente, a la mitad de los colículos, que serían estos cuatro. Estos son los colículos cuadrigéminos. Y bueno, hace el corte medio colicular en medio de los colículos, y aquí lo que detecta es que el gato cae en una especie de estado de coma. Es decir, el gato no puede despertar. Y si se da el corte a nivel mesencefálico, a nivel más superior, pues lo que vamos a ver es que pues el gato mantiene más o menos sus ritmos de sueño-vigilia, más o menos están constantes,
pero ya no sucede como un estado, por así decirlo, de coma. Lo que intuye Bremer es que en estas regiones del tallo cerebral pues habría alguna clase de mecanismo que nos mantendría despiertos. Y él básicamente lo que describe y que posteriormente se le llama la teoría pasiva del sueño, él comenta que bueno, pues una persona simplemente se queda dormido porque no hay estímulos en el ambiente que lo mantengan despierto. Obviamente esta teoría pues no es la correcta, sin embargo pues por lo menos da una primera aportación, un primer avance hacia lo que serían los mecanismos neurofisiológicos de la atención. Sin embargo, tendríamos que esperar hasta por ahí de 1949, cuando Moruzzi y Magun pues hacen ya el descubrimiento de la formación reticular. Básicamente lo que ellos hacen es implantar electrodos a nivel de la formación reticular, precisamente donde había cortado Bremer, y bueno, le manda un pequeño impulso eléctrico a estos gatos. Lo que sucede a continuación es que el gato se despierta, el gato se mantiene en un estado de vigilia. Eso nos indica que bueno, hay una activación a nivel del tallo cerebral que va a generar una activación en la corteza con ritmo beta, es decir, un ritmo de bajo voltaje pero alta frecuencia. Es por ello que a partir de ahí se describe por primera vez la función de esta formación reticular activadora ascendente. Y en este caso, un mexicano, del doctor Raúl Hernández Peón, hizo pues avances muy significativos en lo que sería la descripción de los mecanismos neurofisiológicos de la formación reticular, así como algunos otros estudios que también tuvieron impacto en las áreas de sueño-vigilia. Y bueno, pues básicamente lo que él describe son estos mecanismos acerca de la habituación, lo que estábamos hablando con Sokolov. Sokolov nada más lo describe a nivel sensorial, pero pues ya hace una descripción más detallada el doctor Hernández Peón. Y bueno, básicamente lo que observó es que pues la formación reticular serviría como una especie de filtro sensorial y que este filtro sensorial precisamente serviría como un primer sistema atencional, un sistema base para determinar si la actividad cerebral tiene que procesar información o la corteza cerebral puede quedar en un estado de vigilia relajada, en un ritmo alfa. De tal manera que si llega ese estímulo novedoso como lo hablaba Sokolov, pues la corteza cerebral vuelve a activarse, vuelve digamos a responder frente al estímulo. Además el doctor Hernández Peón pues demostró que pues a partir de lo que sería la formación reticular nosotros vamos a empezar a dar procesos de aprendizaje, es decir, confirma un elemento que bueno, la intuición ya nos lo decía, que para que nosotros podamos tener una retención de información, es decir, que podamos adquirirla, aprenderla y también recordarla, pues un primer requisito es poner atención. Y en este caso la formación reticular se vuelve una estructura muy importante. Ahora bien, los mecanismos de atención visual son muy importantes como los platicaba al momento de la definición, porque, bueno, una vez que la formación reticular nos permite estar en vigilia y que nos permite poner atención a las cosas, entonces ahora lo que necesitamos es tratar de capturar esa información. Vamos a tomar el caso de la atención visual como un parámetro explicativo de los demás sistemas sensoriales. Y bueno, pues básicamente nuestra atención visual va a hacer uso de estos movimientos rápidos que tienen los ojos, los llamados movimientos sacádicos, para poder obtener la información sensorial, para poder tomarla del medio ambiente. En este sentido, un movimiento sacádico puede durar apenas tan solo 5 milisegundos. Son extraordinariamente rápidos. Y bueno, con este tipo de conocimiento, el
Dr. Alfred Jarbus hizo por primera vez algo similar a lo que se ve en esta imagen del lado derecho. Básicamente lo que hizo fue registrar patrones de movimientos de los ojos sobre las imágenes, un poco similar a lo que hicimos al principio al mirar un rostro. Y básicamente lo que Jarbus encontró es exactamente lo mismo que nosotros hicimos al principio. Hay una tendencia para que nosotros fijemos la atención en todas aquellas características que para nosotros son importantes. Por ejemplo, lo fue los ojos, la boca, el contorno del cabello, del rostro. Bueno, pues son elementos importantes para que nosotros podamos obtener información. En base a eso también, Michael Posner realiza otros experimentos acerca del tiempo de reacción, es decir, el tiempo que tardamos en ver un estímulo, ponerle atención y dar una respuesta. Por ejemplo, si alguien nos presenta en una pantalla de computadora una luz y en ese momento en que la veamos nosotros debemos de dar clic en un ratón lo más rápido posible. Bueno, el tiempo entre la aparición del estímulo y que nosotros demos el clic del ratón es ese tiempo de respuesta, ese tiempo de reacción. Y bueno, lo que encuentra como mecanismos Michael Posner son varios puntos. Uno primero es que la atención visual implica la selección del objeto del campo visual sobre otros objetos. Es decir, cuando vemos una imagen, vamos a seleccionar un elemento que nos parezca de nuestra atención, de nuestro interés, y lo vamos a discriminar de sobre lo demás. El segundo punto es que el objeto seleccionado debe mantener la localización del objeto si uno tiende a otro objeto. Es decir, cuando nosotros ponemos o cambiamos la atención en otro lugar, de todas maneras hemos hecho esta localización del objeto. Ya sabemos dónde está el objeto preliminar. Un tercer punto del que habla Michael Posner es que la naturaleza de la respuesta de seleccionar el objeto no es crucial, no es importante, sino que después de todo uno puede engancharse con el objeto, simplemente tomar nota de él, pero no en todos los casos lo atendemos. Es decir, por ejemplo, cuando vamos caminando por una tienda, pues nosotros podemos ir fijando nuestra atención en diferentes elementos, pero eso no significa que allí pongamos toda nuestra atención. Simplemente registramos la información sensorial, la guardamos en un sistema de memoria y podemos seguir buscando o evaluando alguna información que sea realmente relevante para nosotros. Y bueno, en este sentido, los componentes básicos para que nosotros podamos hacer todo esto tiene que ver con áreas de asociación sensorial, el sistema límbico y obviamente la formación reticular. Por ejemplo, en el caso de las áreas de asociación sensorial, pues tenemos al núcleo pulvinar medial, a la corteza asociativa, que son regiones parietales básicamente. En el caso del sistema límbico tenemos al cíngulo o corteza cingulada y al prosencéfalo basal, que es básicamente esta parte de control emocional, y la formación reticular activadora ascendente, que implica a los sistemas del tálamo, particularmente el tálamo intralaminar, el núcleo de Raphe o Raphe dorsal y el locus ceruleus. Entonces, la formación reticular nos da o nos permite este sistema de atención, digamos, a partir de la vigilia. El sistema límbico nos controla las funciones motivacionales, lo que nos interesa poner atención, y pues básicamente la corteza asociativa pues va a escudriñar dicha información. Todo eso va a lo que se llama el área PC o área parietal central, dorsolateral, que se encuentra en la parte superior, poco hacia atrás del cerebro, básicamente alrededor del área 5 y 7 de las regiones parietales, y de ahí básicamente atendemos la información para después mandar la información, digamos los elementos atencionales, a la corteza motora, a las áreas que manejan los campos oculares y obviamente también los colículos superiores, para que podamos escudriñar la información que nos interesa. Estas áreas están iluminadas aquí, por ejemplo las áreas que se encuentran
En amarillo en estas regiones son las regiones parietales, lo que es la corteza asociativa. Las áreas en azul sería parte del sistema límbico, de todo lo que sería este control emocional. La parte o la sección en rosa hace referencia a lo que sería la formación reticular. Y bueno, tenemos acá más en la parte inferior algunas subestructuras como áreas de ganglios basales, particularmente está en rojo, que es el cuerpo caudado, y el núcleo estriado, cuerpo estriado, que bueno, van a ayudarnos en este control de la atención. Y bueno, entre algunos otros mecanismos, también por primera vez Bonin y Bailey aseguran también que la corteza parietal posterior, particularmente la llamada el área PG, que es un área dorsolateral, tiene un involucramiento muy fundamental con la memoria. Esta región de la corteza se vería aquí en la parte superior de estos cortes de tomografía, y bueno, estas regiones serían las que nos ayudan a poner atención. Siguiendo esa línea del área PG, pues básicamente lo que descubre Marcel Mesulam tiene que ver con que la atención sí se refiere, digamos, a esta región parietal, particularmente el área PG, entre lo que sería la región 5 del mapa de Brodmann. Y bueno, ¿qué pasa si se daña esta lesión? Bueno, pues vamos a tener lo que son los síndromes de heminegligencia. Esto significa que una persona, aunque puede ver con los ojos, puede ver con ambos ojos todo el campo visual, simplemente ignoraría pues la mitad de su campo, particularmente el campo contrario a la lesión. En este caso, pues esta persona pues sí puede estar tomando con su mano derecha la comida del plato, sin embargo deja ignorado el lado izquierdo del plato, ¿sí? Entonces, bueno, eso nos estaría hablando que la lesión básicamente se encontraría en esta parte del plato que ni siquiera tocó. No tocó no porque no la viera, sino porque no le pone atención a esta sección del plato. Y bueno, estos son ejemplos de algunos dibujos de pacientes donde existe esta heminatención, es decir, la falta de atención a la mitad del campo visual. Por ejemplo, en la parte superior pues está un dibujo de una casa que la persona tendría que reproducir, pues realmente así lo vería como a la mitad. O de igual manera, si le pedimos a la persona que dibuje un reloj digamos analógico, pues básicamente este sería el resultado en la parte inferior. Es decir, ignoran la mitad contraria, usualmente ignoran el lado izquierdo del campo visual, dado que la lesión derecha del área PG es donde más comúnmente se da esta heminegligencia. Entonces, resumiendo toda esta parte, consideraríamos que básicamente estos serían los grandes componentes de los mecanismos de la atención. La corteza parietal posterior, donde se da la representación sensorial, la corteza frontal, donde se da la representación motora de la atención, el cíngulo o corteza cingulada, donde se da la parte emocional motivacional de la atención, y obviamente el sustrato base, que sería la formación reticular activadora, que nos mantendría de forma constante en un sistema de vigilia con el cual podemos poner atención. Y bueno, pues básicamente Mesulam con este tipo de investigaciones nos propone que hay dos tipos de atención. Una atención tónica, que es responsable de la vigilia, de la concentración, y básicamente se relaciona de forma directa con el ciclo de sueño-vigilia y la formación reticulada, como básicamente lo hemos platicado en global. Es decir, la atención tónica es estar despiertos y que nosotros podamos poner atención en los estímulos de nuestro alrededor mientras estamos en la vigilia. Sin embargo, también tenemos la atención selectiva, que en este caso básicamente se ocupa de direccionar la atención hacia estímulos importantes que nos interesan. Es una habilidad de dirigir el foco de vigilancia
hacia aquellos aspectos importantes, novedosos del medio ambiente. Básicamente estos serían los mecanismos que se alteran en el caso de la heminegligencia. En general, este cuadro resumiría ambos tipos de atención. En el caso de la tónica, su función sería la vigilancia de la concentración. Se encuentra básicamente en la formación reticular y pues si se altera o se daña, vamos a tener el estado de coma o estados alterados, estados confusionales. Mientras que la atención selectiva permite el direccionamiento de la atención. Su control se da gracias a la corteza cerebral y bueno, la patología que se observaría sería la negligencia. Todos los sistemas atencionales tienen estos 4 elementos: lo sensorial, lo motor, lo límbico, lo representacional, y que obviamente si estos sistemas quedan alterados, particularmente los que tienen que ver con la corteza parietal, pues tendremos estos síndromes de negligencia, heminegligencia. ¿Sí? Vamos a empezar a revisar algunas patologías en un siguiente video. Muchas gracias, hasta aquí.